Hola, hola. Uno, dos, tres. ¿Qué tal me escuchan? Buen día. Buenos días, profesor, sí se le escucha. Ah, qué bien, qué gusto. Buen día, buen día. Por acá comenzando ya. Comenzando las clases. Se vienen las clases. Tercera unidad. ¿Ah? Arrancamos con la tercera unidad. Y ya estamos presentando por ahí. Estamos con esta pantalla. Bueno, tenemos de aquí para adelante, casi toda la semana que tenemos es el estudio de rentas o anualidades. Rentas son anualidades. Rentas o anualidades. ¿Qué cosas son estas rentas o anualidades? Aquí el sinónimo de renta puede ser entendido como un un ingreso que periódicamente se recibe, ¿no? Por ejemplo, el sueldo de un docente, por ejemplo, el sueldo de cualquier trabajador, ¿no? Es sinónimo de renta. También es sinónimo de renta, por ejemplo, la pensión, ¿no? La pensión que puede recibir una señora, un señor, las personas, ¿no? Las personas que reciben estos beneficios por el trabajo que han realizado anteriormente. Pero también es sinónimo de renta, por ejemplo, el pagar la cuota de un artefacto, ¿no? Del televisor, de la refrigeradora, de la cocina, del horno, de la cama, de la casa, de los cosméticos, de cualquier producto o servicio, ¿no? Eso que tenga que pagarse así periódicamente, cada semana, cada quincena, cada mes, cada bimestre, cada trimestre, eso es sinónimo de renta o anualidad. Este nombre de renta viene pues como sinónimo de ingreso, pero será ingreso en algunas oportunidades cuando efectivamente lo tengamos que recibir, cuando efectivamente recibimos o es un ingreso para nosotros, ¿no? Pero también puede ser al contrario, es decir, un desembolso, un gasto periódico, ¿no? Y que antes de ingreso va a ser un gasto, ¿no? Pero para la otra parte, para un banco, para una compañía de seguros, por ejemplo, para una tienda comercial, para una inmobiliaria, para esas empresas va a ser ingreso, pero para nosotros que eventualmente lo podemos estar pagando va a ser un gasto. Entonces, se da en ese contexto, ¿no? En ese contexto. Aun cuando debemos ahí de arranque indicar lo siguiente, ¿no? Aquí en finanzas, porque esta es una asignatura de finanzas, ¿no? Aquí en finanzas, esta renta o anualidad es cuando es de carácter periódico y por el mismo importe. Es decir, si pago 20 un mes, el segundo mes también es 20, el tercer también es 20, el cuarto también es 20, y así sucesivamente. O es 100 y 100 y más, otro 100 y otro y otro y otro 100, 100, 100. Aun cuando los ejemplos que he dado, por ejemplo, de los sueldos a veces no tiene esa uniformidad, o los pagos que se hace por algún servicio tampoco tiene esa igualdad, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que de agua pagamos un mes 20, otro mes 22, otro mes 23, otro mes 30. Ahora, por ejemplo, que estamos en verano, hay mucho más gasto de agua, por decir. O la luz eléctrica, ¿no? De repente hay épocas donde gastamos menos, ¿no? En un mes gastamos como 100, el otro como 120, el otro somos 80 y así sucesivamente. Esos ejemplos que acabo de indicar son sinónimos de renta, pero así en términos generales.
Pero en términos financieros propiamente dicho, es cuando estas rentas o estos desembolsos o estos cobros o estos pagos son iguales en todos los periodos. Entonces, esa es la diferencia que debemos tener en cuenta. Tenemos ahí varios aspectos que tratar. Obviamente la definición de renta o anualidades que de alguna manera muy coyunturalmente acabo de indicarlo, pero tenemos más conceptos, muchos conceptos aquí de este material que ya está en la plataforma también. Y lo más importante es que tenemos varios tipos de anualidades. Y especialmente hay muchas formas de clasificar estas anualidades, pero hay una clasificación que tiene que ver con el tiempo del pago. Por ejemplo, yo puedo pagar una renta en forma anticipada. Puedo pagar una renta al vencimiento del plazo. Puedo pagar una renta diferida. Es decir, por ejemplo, si tengo pagos mensuales, no lo pago en enero, ni siquiera en febrero, sino recién a partir de marzo, por decirlo. De un crédito que estoy adquiriendo ahorita en enero. Entonces tenemos esa es la tipología más estudiada acá y que tiene fórmulas diferentes. Entonces, no olvidarse rentas adelantadas, rentas vencidas, rentas aplazadas, ¿no? O diferidas, ¿no? Aplazadas o diferidas. Pero hay otra clasificación que lo vamos a ver en su momento. Ahora miren, tenemos ahí las variables que intervienen en la renta. No hay mucho que elucubrar aquí ideas sobre estas variables, porque las variables son las mismas que ya lo conocemos y que lo hemos visto en el interés simple, en el interés compuesto, en el monto compuesto, en el descuento compuesto. Esas variables están ahí, son las mismas. Y cuando hablo son las mismas, es que hay un capital de por medio, y que hay un plazo o tiempo, y hay una tasa. Esas variables están ahí de todas maneras. Esas variables son las que vamos a reiterar. Y antes de ver el tratamiento, digamos, de estas anualidades, vamos a ir a hacer alguna casuística ahí utilizando los medios que tenemos sobre esas variables que ya conocemos. Porque si algo que ya la conocemos, entonces por ahí ya tenemos las ideas correspondientes y por ahí vamos a hacer alguna preguntita para que ustedes puedan responder. Fórmulas, ¿sí? Acabo de indicar, digamos, que tenemos rentas adelantadas, ¿no? Vencidas, diferidas, ¿no? Y cada una tiene sus fórmulas. Cada una tiene su fórmula. Y dentro de cada tipo de renta, hay algunas que se determinan en base al monto y otras en base al capital o valor actual. Y lógicamente, de ahí tenemos la forma propiamente dicha de R o de A, que son las fórmulas propiamente dichas de esta renta. Pero siempre lo encontramos relacionado, ¿sí? Partiendo del monto o valor final o partiendo del valor actual o capital. Y de todas maneras, independientemente de dónde se parta, vamos a encontrar ahí el tiempo y la tasa. Eso va de todas maneras, porque en términos financieros hay mucho énfasis en el tiempo y la tasa. Aplicaciones, tenemos mucha casuística que vamos a ver. Bueno, no tanto ahora, digamos, porque esto, como ya acabo de indicar, es a lo largo de esta semana que vamos a ver. Estas rentas o anualidades tienen efectos, a veces favorables para uno o desfavorables para uno. Depende en qué lado está.
Si uno recibe la renta, obviamente va a ser un efecto positivo, ¿no? Y si de uno sale la renta para pagarle a otro agente económico, naturalmente tampoco digamos que somos los afectados, ¿no? Porque en el fondo si estamos pagando algo es porque es por algo, ¿no? Si pagamos un préstamo es porque antes hemos recibido ese préstamo. Si estamos pagando una vivienda es porque antes hemos pagado, hemos recibido o estamos viviendo en esa vivienda. Si estamos pagando un artefacto es porque ese artefacto o lo vamos a recibir después o ya lo hemos recibido, ¿no? Y ya lo estamos explotando incluso, ¿no? O sea, esas condiciones van a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí y originan distintos efectos, ¿no? De tipo económico, como dice acá, financiero, tributario, administrativo y lógicamente contable, ¿no? Lógicamente contable, ¿no? De todas maneras, porque hay que tener en cuenta que todo lo que pasa especialmente en una empresa, porque cualquier persona común y corriente no vive contabilidad, ¿no? Pero sí lo que hacen empresa, sea personas naturales o personas jurídicas, ahí sí va a haber tratamiento contable, ¿no? Hay asignación de trabajos por estos temas, se dan las conclusiones correspondientes, hay una bibliografía aquí en este material que siempre está ahí la inquietud de que ustedes lo repasen. Bien, no sé si hasta ahí tienen algún comentario por ahí, en en este hincapié inicial que estoy haciendo, algún comentario, por favor. Reitero aquí un punto, ¿no? Ya como se ha dicho anteriormente, eso del interés simple quedó ahí, casi en la historia, quedó ahí, ¿no? Pero eso del interés compuesto sí viene acá, porque aquí todo está en términos compuestos o efectivos, ¿no? Si hablamos de una tasa, es una tasa de interés compuesto o interés efectivo, ¿no? Pudiendo partir, digamos, de una tasa nominal hasta determinar una tasa efectiva o de una efectiva a otra efectiva de menor o de mayor eh, periodicidad, ¿no? O frecuencia. Todo eso es lo que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces le decía que vamos a utilizar aquí algunos medios por acá. Vamos a ver. Si podemos utilizar el Menti. Uh -huh. Pero siempre es bueno pues, repasar algunos tópicos de los temas anteriores, más aún si acabo de decir que estos temas están enlazados con lo que ya sabemos, ¿no? Ni modo, ¿no? Entonces vamos por acá. A ver, acá voy a indicar que estas fórmulas de la renta, en algunos casos va a partir del monto, ¿no? Entonces, queremos saber de parte de ustedes ahí, ¿qué entiende por el monto, ¿no? Vemos ahí el código del MENTI 718798.
Y como siempre su respuesta, consideren ahí su apellido para saber de quiénes están ahí, si participan o no. No veo que llegue ninguna respuesta. Uy, uy, uy. Ajá, ya llegó ahí Alison. Muchas gracias, Alison. Alison Ramírez. Alison dice, ¿qué cosa? Acá estamos, efectivamente, acá estamos. Acá está. Pero sus compañeras, compañeros, nada. ¿Qué pasó? Hay algunos que no dieron examen o no quisieron dar o no enviaron a tiempo. De repente, si participando pueden mejorar su nota, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos ahí la respuesta de Jennifer Álvarez. Te agradecemos ahí dos respuestas. Pero parece que el resto no quiere contestar. No podemos esperar mucho tiempo. Le damos ahí 30 segundos más a alguien que quiera animarse, por favor. Pues no hay más intervenciones. Bueno, veamos ahí. Dice la respuesta de Alison Ramírez. Es el importe total que va a recibir el prestamista. Efectivamente, ¿no? Eso incluye a la otra respuesta que ha dado Jennifer Álvarez, ¿no? El prestamista en todo caso va a recibir el capital que antes entregó, más los intereses compensatorios que le corresponden de acuerdo a las normas, ¿no? Por acá recibimos de otra respuesta sin nombre, que es la cantidad o la suma total del dinero que recibe como crédito. Un poco confusa esa respuesta. La que sigue de Aguilar, ¿no? Ese capital más los intereses, está clarito eso. La de Ochoa es el capital futuro, también le llaman así, ¿no? O valor acumulado, ¿sí? Valor final, valor futuro, valor de vencimiento, también le llaman, ¿no? Vemos ahí la respuesta de Arroyo, ese capital más los intereses, es la respuesta en realidad eh, más directa, más técnica, ¿no? Es el valor del dinero en el futuro, capital más intereses, ¿sí? ¿Está bien? Esa respuesta, pero no sabemos de quién lanzó, quién se atrevió a lanzar esa respuesta, ¿no? Pero ya tenemos ahí la de Zurita, ese capital final, ¿sí? En buena cuenta es igual al capital inicial más los intereses. La otra respuesta de Castillo, Astuye, es el monto, no, es cierto, es el monto, es el importe, es el importe total a cobrar de un acreedor, ¿no? Aquí de esta manera confusa, si ha querido, la respuesta debería ser así, es el importe total a cobrar de un prestatario o de un deudor.
porque no se cobra del acreedor, ¿no? En todo caso, el acreedor es el que entrega el capital. El acreedor entrega el capital, pero luego, claro, recibe ya el monto. En todo caso, si ha querido considerar ahí el acreedor, es el monto total a cobrar por un acreedor. Acá, por un acreedor, sí. Muy bien. Otra respuesta, la suma del capital aquí de Perales, ¿no? Perales Adriancén. Dice la suma del capital junto con los intereses. Esto aplica para interés simple o interés compuesto, ¿sí? En ambos tipos se tiene bien. Bien, bien. Entonces les agradecemos ahí por la participación. Está muy bien ahí. Cambiamos de tema, cambiamos de tema. Cambiamos de temita. A ver, a ver. Bueno, y una preguntita como para hacer algunos cálculos, ¿no? Esto relacionado con las tasas, ¿no? Que ha sido motivo de la clase, de la evaluación, ¿no? Si tiene una tasa nominal de 36%, diga cuál será la tasa efectiva bimestral. Lo puede expresar en tanto por uno o tanto por ciento, ¿no? Lo puede expresar en tanto por uno o tanto por ciento. Ya tenemos ahí una respuesta de Zurita Godoy, ¿no? Siga enviando. También tenemos la respuesta de Vanessa Cervantes. Adelante, adelante, siga enviando sus respuestas. Después ya vemos si está bien, si está mal, cuál es, cómo es, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Esto ha sido motivo de clase y evaluación, ¿no? De modo que solamente estamos recordando para entrar, digamos, al tratamiento del otro tema, ¿no? Porque qué tal si no sabemos qué cosa es el monto y no sabemos determinar la tasa. ¿Cómo, digamos, vamos a tratar un tema, digamos, de mayor nivel como es esto de las anualidades, ¿no? No sería tan lógica, ¿no? Ahí tenemos ahí respuesta de Perales, tenemos la respuesta de Alison Ramírez, y miren, ahí tenemos tres tipos de respuestas, ¿no? Y hay otra respuesta acá que acaba de llegar sin nombre, ¿no? Y hay otra respuesta de Zambrano, ¿no? Como le dije, después ya vemos cuál es cuál, ¿no? También tenemos la respuesta de Jennifer Álvarez. Adelante, por favor, participe. Un aspecto es participar, ¿no? Ya el otro es acertar, ¿no?
No se preocupe aquí si hay algún error, ¿no? ¿Quién no comete errores? Todo, de alguna manera, a veces cometemos errores, ¿no? Dudamos. Por lo tanto, no hay que tener temor por decir alguna respuesta, ¿no? Y más bien, todo esto sirve para aclarar la situación, ¿no? Ahí estaba llegando ahí la respuesta de Gastelú. Antes de Álvarez dije, ¿no? Álvarez Pinedo, también de Gastelú, de Gil Aguilar, Jorge Román Chávez, Grace Francesca Chávez, luego tenemos ahí Castillo Patricia, de Ochoa Alexis, también está la respuesta. A ver, esperamos ahí unos 30 segundos más para unas participaciones adicionales, por favor. Responda. Sí, acaba de llegar la respuesta de Xiomara con Canchari, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? Bueno, parece que no hay más respuestas. En todo caso, aquí comenzamos haciendo... La respuesta está 0.06, ¿no? O 6%, ¿no? Esa es la respuesta. Pero aquí tenemos que repasar alguna parte teórica, ¿no? En el sentido, digamos, que cuando se convierte una tasa nominal a efectiva, se hace a través de una simple división, ¿no? Esa tasa nominal que es anual se divide de acuerdo con la frecuencia de tiempo, ¿no? En este caso bimestre. ¿Cuánto bimestre tiene el año? 6 bimestres, ¿no? Por eso es una simple división entre 36 entre 6, nada más. Esa es la respuesta. Y si fuera, digamos, aquí, eh, la, la, eh, si fuera para convertir en tasa efectiva mensual, ¿cuánto sería? Me indica por micrófono. 3%, profesor. Claro, no, claro, correcto. Gracias, muy amable. Nombre. Zurita Godoy. Profesor, ya me confundí porque yo puse 18%. Lo que pasa es que yo había leído mal y yo lo saqué como semestral y lo dividí entre 2. Por eso que me salió 18, pero tenía que ser entre 6. Sí. No se preocupe. Por eso le digo que aquí hay una cosa de participación y luego ya entender la situación, ¿no? Entender. Entonces, efectivamente, cuando es mensual, está dividiendo 36 entre 12 nada más. Si decimos la tasa, que se convierta a tasa efectiva semestral, ¿cuánto sería? 18%, profesor. 18%, ¿no? 18%, gracias. Aparte, Zurita, que parece que contestó nuevamente, hay otra señorita que contestó, ¿quién fue? Cervantes, muy bien, gracias, muy amable. Bien, entonces, entendido todo ese panorama, ese panorama de las tasas. Lo dejamos ahí. Un par de preguntas más por acá. Siempre va a haber temas que tratar en este contexto.
A ver, por acá tenemos algo que también por ahí se ha considerado en los temas y en la evaluación, ¿no? Dice la tasa efectiva mensual del 2%, ¿no? De ahí partimos. Tenemos ahí una tasa efectiva mensual del 2%. ¿A cuánto equivale tasa efectiva semestral? Semestral. Eso lo contestamos por ahí. Vamos a ver. Faltó indicar, digamos, cómo lo vamos a presentar, ¿no? Preséntelo en porcentaje con 2 decimales. Porcentaje con 2 decimales. Repito, esa tasa semestral, presentarlo en porcentaje con 2 decimales. Están llegando las respuestas, ¿eh? Están llegando las respuestas. La respuesta de Vanessa Cervantes, Kenner Gastelú, Zurita Godoy. ¿Quién más? A ver, adelante, adelante. Es bien importante el manejo de estas tasas, ¿no? De efectiva, el anterior, lo que vimos de nominal a efectiva, esta de efectiva a efectiva, y hay que ver que hay tasas de efectiva mayor a menor, o como esta, de efectiva menor a una mayor, ¿no? O sea que aquí esto manda, digamos, primero ubicarse en el terreno, de qué se trata, qué se trata, cuál es la formulita a utilizar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y el resto? Nada. Uy, me voy, ¿eh? Me voy pero acostumbrando. Esperamos ahí un minuto para que lleguen más respuestas, ¿no? Envíe sus respuestas, ¿no? Entiendo que están haciendo sus cálculos ahí, algo, ¿no? No creo que estén como meros espectadores ahí mirando que otros contesten, ¿no? Hay que hacer, ¿eh? Aunque uno se equivoque, hay que hacer las cosas. Porque solamente se equivoca el que quiere hacer algo, ¿no? Porque el que no quiere hacer algo, no hace nada, nunca se va a equivocar, ¿no? Hay que hacer las cosas. Y así ha llegado hablando de hacer las cosas la respuesta de Perales Adriancén, la de Castillo Patricio, también la de Francesca Chávez Trujillo,
Qué bien, qué bien. Y vemos que algunos coinciden ahí en las respuestas, otros no. Hay varios tipos de respuestas y eso lo pone más interesante el asunto, ¿no? La respuesta de Matos Alejandro. También hay de Ames Pinedo. Ames, muy bien. Siga respondiendo, por favor. Ochoa Alexis. Llegó su respuesta. ¿Quién más? A ver, anímese, por favor, a dar su respuesta. Tener en cuenta que estos cálculos van a ser asiduos, lo que quiere decir permanentes en los cálculos que vamos a realizar. Tenemos ahí otra respuesta sin nombre, bastantes numeritos por ahí, pero está sin nombre. ¿A quién le asignamos esa respuesta, esa participación? Recuerde que participar aquí tiene mérito, tiene algo. Y ya lo otro, lo segundo, ya es de acertar, ¿no? ¿Qué más? A ver, creo que ya pasó el minuto que dije, ¿no? Adelante, parece que alguien quiere hablar. Adelante. Sobre estas tasas, sobre estos casos, ¿no? Se le envió ahí un par de últimos videos por ahí, ¿no? Alguno que salió un poco mal en la grabación, pero en los números se veía ahí, que los cálculos se te conducían a un resultado, ¿no? Más allá que el audio haya salido un poco mal, ¿no? Pero ahí veíamos, ¿no? Hay que revisar esos materiales, ¿no? Acaba de llegar ahí la respuesta de Gil Aguilar, Maciel. ¿Quién más? Está la respuesta de Jennifer Álvarez. Muy bien, gracias. A ver, se están animando a contestar, creo. Ahí le damos ahí un minuto más. A ver, esperamos la respuesta ahí. A ver, no, ya no. Se agotó. Bueno, la respuesta es esta que está como 12.62, ¿no? 12.62 es la respuesta, ¿no? Y que sale, digamos, de sumar, ¿no? 1 más la tasa 0.02, eso elevado, ¿no? Elevado a la sexta por los 6 meses que tiene un semestre, ¿no? Y restado menos 1, ¿no?
De ahí sale, digamos, este porcentaje 12.62, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos por acá. A ver, tenemos ahí una tasa, ¿no? Dice convertir la tasa efectiva anual de 0.1262, quiere decir que ya está ahí, eso está expresado tanto por uno, a tasa efectiva mensual, que está expresado en un porcentaje con 2 decimales. A ver, ¿cuánto sale, por favor, esa tasa, ¿no? ¿Cuánto sale esa tasa? ¿Cuál es esa tasa efectiva mensual con enteros y 2 decimales? Hay que practicar, por favor, ahí. Les agradecemos ahí a todos los que están participando aquí en los mentis anteriores, aunque no acierten, no se preocupen, ¿no? Participen nomás. Ya luego con la práctica iremos corrigiendo esos pequeños errores que hay. No hay ningún problema. Ya tenemos una respuesta de Zambrano, ¿no? Profesor, un abrazo, dígale. Tenemos ahí otra respuesta de Alison Ramírez. A ver, tenemos ahí distintas respuestas, ¿no? Pero sigan contestando, por favor.
La respuesta de Zambrano, de Ramírez, de Matos, de Cervantes, de Zurita, lo vemos ahí. Tenemos ahí otra respuesta de Perales, Castelú, Castillo, Chávez, Álvarez. ¿Qué más? Álvarez, ahí no quedamos, ¿no? Muy bien. Pero aquí el asunto es un poco dudoso, en el sentido que sale, digamos, 0.995 y más decimales, ¿no es cierto? Lo cual redondeando, en realidad se convertiría en 1, ¿no? Redondeando, ese tercer decimal, 5, si lo, si lo, si lo redondeamos, sería 1%, ¿no? Pero claro, ahí, por ejemplo, Adrián C. y Perales, ¿no? Perales ha puesto ahí, ha puesto 4 decimales, ¿no? Porque así sale el número, ¿no? Pero si quisiéramos expresarlo ahí con ese 5, ese tercer dígito 5, si se aumenta al 99, ¿qué hace? Hace 1, ¿no? En realidad la respuesta va por ahí, a 1.00, más que a 0.99, porque ahí hay ese 5, ¿no? Ese 5 quedaría en el aire, ¿no? Y por la regla del redondeo, ese 5 suma, digamos, a los anteriores, ¿no? Pero por eso le decía que es un poco, un poco caprichoso ahí el número, ¿no? Pero hace bien por ahí, por ejemplo, ahí Perales en ponerle ahí con los 4 decimales, ¿no? Donde queda ya, pues, queda ahí expresado de menor manera, aunque no cumple con la respuesta, el tipo de respuesta que se pide, pero eso es un caso especial, ¿no? Es un caso especial del número, ¿no? Por ahí, ya, lo dejamos ahí entonces. En este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? Reiteramos aquí, se ha sumado, ¿no? Se ha sumado 1 más la tasa que tenemos ahí, 0.1262, ¿no? Y a eso se le ha sacado la raíz doceava, ¿no? La raíz doceava menos 1, ¿no? ¿Por qué raíz doceava? Por los 12 meses que tiene el año. Entonces, se trata, digamos, este caso se trata de una conversión de una tasa mayor a una menor. Y es donde se aplica la raíz, dependiendo la frecuencia temporal, ¿no? Y en cambio, el anterior era la inversa. Se trataba de una tasa menor a una mayor, donde en vez de sacar raíz cuadrada se eleva la potencia, ¿no? Hay que tener en cuenta esos detalles. Y tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, digamos, debemos saber qué tasa vamos a convertir. Si es de nominal a efectiva o si es de efectiva a otra efectiva. Ese es un primer paso. ¿Qué tipo de tasa vamos a convertir? ¿De nominal a efectiva o de efectiva a efectiva? Ese es un primer punto.
Luego el otro punto es saber, digamos, si es de una menor a una mayor o de una mayor a una menor. Cuando se trata, digamos, de la menor hacia la mayor, se le aplica la potencia, de acuerdo con la frecuencia. Y cuando se trata, digamos, de una mayor, como en este caso, a una menor, se le aplica, digamos, la raíz correspondiente a la frecuencia de periodicidad que indica, en este caso mensual, raíz de 12, que es lo más común, ¿eh? En este caso es lo más común que se tiene, convertir una tasa anual en tasa efectiva mensual. Los otros ya casos son un tanto caprichosos ya para el tratamiento académico, ¿no? Pero lo más común es esto. El banco te da una tasa efectiva anual. Y eso, si uno quiere, aunque el banco te da todo detallado, ¿eh? Pero si uno quisiera determinar, digamos, a cuánto asciende esa tasa efectiva anual, en tasa efectiva semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, quincenal, semanal, diaria, ya se le aplica la frecuencia correspondiente. Bien. Pero, ¿qué falta? Falta algo por acá. Bueno, lo dejamos descansar un poquito ahí a las tasas y nos vamos por otro temita, ¿no? Otro temita dentro de esto de las rentas y del cual ya habíamos hablado por ahí algo, ¿no? Ya habíamos comentado algo, ¿no? No mucho, pero algo es algo, como para contestar ya tenemos elementos, ¿no? A ver si puede poner ahí unos 4, 5 o más ejemplos de anualidades. Señale ejemplo de anualidades. O sea, cuando yo digo un ejemplo, esas situaciones financieras que se dan en la vida diaria. Como veo, no llegan los ejemplos, ¿no? Hemos dado ahí varios ejemplos, ¿no? Uy, no llega, ¿eh? Ejemplo de anualidades. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no,
no podemos estar mucho tiempo. Bien, ejemplo de anualidades tenemos ahí, por ejemplo, pagar un préstamo, ¿no? Pagar un préstamo, depositar periódicamente en una inversión, ¿no? Aquí ha llegado una respuesta de Zambrano. Muy bien, le agradecemos a Zambrano. Ajá, estuvimos comentando esos casos, ¿no? Muy bien. Muy bien, de Cristal, ¿no? Cristal Zambrano. Hay Cristel y Cristal, ¿no? Cristal es usted, ¿no? Cristal Zambrano. Muy bien, gracias. Y de paso la delegada, ¿no? Muy bien, delegada. Aprobada ella. Profesor, Diga. ¿podría ser arrendamientos también? Tengo entendido que algunos Claro, pagan anuales. claro. Todo pago que se haga. En términos, desgraciadamente tenemos que comentar esto. Ustedes escucharán en las noticias, ¿no? Dicen, delincuentes cobran cupos. Esos cupos, desgraciadamente, otra vez, desgraciadamente, también son ejemplos de anualidades. Vemos ahí a que estos delincuentes pasan ahí, en algunos casos diariamente, en otros casos semanalmente, en otros casos mensualmente, pasan cobrando su importe, su cupo, ¿no? Que en términos generales es sinónimo de anualidad. Y todo lo que se pague así, en este caso mayoritariamente son casos lícitos, pues, ¿no? Casos lícitos que hablamos nosotros acá, por ejemplo, el pago de seguro de vida, ¿no? Como acabo de indicar, el pago de arrendamiento, ¿no? O como han dicho aquí, salario, ¿no? Salario ha dicho ahí Zambrano, la póliza de seguro, ¿sí? Bastante común esto de los seguros, ¿no? Seguro, y hay varios tipos de seguro incluso. El seguro vehicular, el seguro de vida, el seguro de salud, ¿no? Seguro contra incendios, seguro contra actos terroristas que ahora andan asustando por aquí y por allá, ¿no? Hay muchos seguros que se toman, ¿no? Efectivamente también, como dice ahí Zurita, eh, hay algunos casos de que una persona se compromete, por decir, de ir aumentando su, su cuenta a plazo fijo, ¿no? Dice, bueno, voy a amortizarte en 20.000 soles mensuales, 10.000 soles mensuales, 5.000 soles mensuales, 500 soles mensuales, 100 soles mensuales, ¿no? De acuerdo a cada uno cómo mueve sus ingresos, ¿no? Sí, lo que dice Adrián C. también. Artefactos no han puesto, pago de cuota de artefactos. A esto de las anualidades también se le llama cuotas. En alguna fórmula lo vamos a encontrar como C, en otro como R, en otro como A. Así los autores lo tratan de indistintamente, ¿no? Pero es sinónimo de cuota o anualidad o renta. Las pensiones de enseñanza, bueno, ustedes tienen la suerte de estar aquí en Villarreal y no pagan, pero sí pagan, digamos, de matrícula. La matrícula de todos los ciclos es sinónimo de anualidad, ¿no? La matrícula de que tiene que pagar todos los ciclos es sinónimo de anualidad. En las universidades, los que estudian en las universidades privadas, pero además de la matrícula pagan sus mensualidades, ¿no? Ahí más evidente, más claro, más preciso esto de la anualidad, ¿no? Pero aquí hay otra pregunta, perdón, una respuesta de Ames Pinedo, pago mensual de arriendo de una casa, ¿sí?
de una casa, de un bien mueble también, maquinaria, equipo, vehículo, ¿no? Una compra a crédito, ¿sí? Salarios que pagan, será salario que pagan los empleadores, ¿no? Y que recibimos nosotros los trabajadores. Por acá hay otra respuesta de Chávez, de Francesca, que la vemos ahí siempre participando. De antemano, a usted como a todos sus compañeros ahí, las gracias por participar, ¿no? Pensiones, efectivamente, las pensiones. Y, incluso podemos clasificar en pensiones. Hay varios tipos de pensiones, ¿no? Por ejemplo, hay pensiones provenientes de pensiones, por ejemplo, provenientes del sector público o provenientes del sector privado. Ese es de forma general, ¿no? Incluso dentro del sector ya público podemos encontrar algunas que provienen, por ejemplo, de la ley 2530, de la ley 19990. Son distintas formas, ¿no? Por las pensiones que reciben, por ejemplo, los pescadores, los trabajadores mineros, los militares, sí, los militares, hasta las canciones le cantan los militares. Los militares tienen una pensión, un sistema de pensiones diferente al resto, ¿no? Pero son del sector público, ¿no? Las famosas pensiones, ¿no? ¿Sí? Es un ejemplo, la pensión es un ejemplo de anualidades. Y hablando de pensiones, justamente por estos días que, que hay movimientos en el país, que quiere que la presidenta se vaya, ¿no? Aparecen las inquietudes de los pensionistas, ¿no? De reclamar aumentos de sus pensiones. Por lo general ha pasado mucho tiempo y no lo han hecho, y ahora aprovechan pues el tumulto, el reclamo, y salen a pedir aumento de pensiones. Y posiblemente, si sigue así la cosa, van a aparecer los trabajadores públicos haciendo protestas, los docentes, no sé. Ocurre, digamos, que estas cosas así cuando anda mal, todo el mundo se acuerda, digamos, que tiene derechos y sale a reclamar, ¿no? Y esperemos, digamos, que todo se solucione pronto, pues. Bien, entonces, los que han participado casi ya lo han dicho casi todo, ¿no? Pero hay muchos más ejemplos, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, su mamá, su papá o algún familiar tiene también estas ventas de productos de belleza, ¿no? Cosméticos, ¿no? Ahí también mucho se aplica ahí esto de las anualidades, ¿no? Los famosos cosméticos, ¿no? Y también, si hablamos de sueldo, por ejemplo, hablamos de sueldo, que algunos reciben sueldo, obviamente, otros reciben salario, otros reciben dietas, otros reciben honorarios, ¿no? Y cada uno de esos son tipos de anualidades. Pero, como dije al iniciar la clase de hoy, ¿no? Todas estas anualidades que estamos mencionando son de tipo general, son de tipo general. No tanto entran, digamos, al cálculo de la finanza, ¿no? Lo que sí entra de lleno es esto de los créditos que otorgan los bancos, por ejemplo. Eso lo vamos a ver ahí. Son ejemplos ahí naturales de anualidades. Y hay varios tipos ahí. O sea, las anualidades, además de ser anticipadas, vencidas, diferidas, interiormente hay modelos, hay tipos, ¿no? El modelo americano, el modelo francés, el modelo alemán, y otros modelos, ¿no? Que por ahí hacen que uno pague más o pague menos, ¿no? Y que lo vamos a estar viendo por ahí, ¿no? Bien, lo dejamos ahí en paz al Menti, salimos ahí para que
Descanse la máquina. Descanse la máquina. Nos vamos aquí a desarrollar el temario que tenemos para hoy. Pero en esta parte ya lo habíamos avanzado, ¿no? Los objetivos, naturalmente, están relacionados con ese temario que hemos indicado, ¿no? Cómo definir las rentas, identificar los tipos de rentas, establecer la variable de las rentas, comprender esto de las fórmulas y especialmente esto, aplicar, ¿no? Hoy no vamos todavía a aplicar, pero en las clases que vienen iremos haciendo muchas aplicaciones de, 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 de este instrumento como son las anualidades. Entramos ahí a ver algunos conceptos, ¿no? Aquí tenemos un primer concepto, ¿no? Dice, se le denomina anualidad a un conjunto de pagos iguales. Resaltamos ahí ese término igual. ¿No? Ahí está el lapicito por acá. Aquí debe salir. A ver. Aquí. No veo nada. Ya. Ahí es muy oscuro. Digamos que casi no se ve nada. Pero ya apareció. A ver. Resaltamos ahí esto de pagos iguales. Realizado también a intervalos iguales, ¿no? O sea, para que una anualidad sea plena tiene que haber esas dos condiciones, ¿no? Pagos iguales. Pagar, por ejemplo, 200 soles, 200 en un mes, 200 al siguiente mes, 200 al que sigue, 200 así, y 200 hasta terminar de pagar lo que compete. O si es más de 200 o menos de 200, cualquiera que fuera la cantidad, pero esta es la condición que debe reunir acá y para que se aplique la fórmula, porque la fórmula se aplica a toda una operación, ¿no? Y sale un solo dato, ¿no? Y entonces ese dato se va a dar siempre y cuando hablemos de estos pagos iguales y estos intervalos iguales. Estos intervalos hacen referencia pues al plazo, ¿no? A la frecuencia, a eso que hemos estado hablando, meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, años, ¿no? Y mayoritariamente es el mes el que reina acá, ¿no? Luego agregan, aunque no siempre se refiere a periodos anuales de pago, se conserva, dice el nombre de anualidad, ¿no? Ojo ahí, miren. O sea, no es porque se llame anualidad, necesariamente son pagos o cobros anuales, sino ya ha quedado así. Porque en la antigüedad, cuando se inventó todos estos temas, se trabajaba anualmente y generalmente estaba relacionado con el aspecto agrícola, donde un banco prestaba dinero a los agricultores y los agricultores le respondían, digamos, a pasado el año y pasado el siguiente año y el otro y todos los años del crédito correspondiente. ¿Por qué? Porque el agricultor esperaba, digamos, que la siembra, digamos, de frutos se madure, se coseche y se venda, ¿no? Para poder devolverlo. Entonces, de ese tiempo ha quedado ese término anualidad. Pero actualmente esto ya no es tanto así. Más bien, en términos anuales, solamente hay a nivel, por ejemplo, de los estados. Los estados pagan cuotas anuales al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, o tienen préstamos a clubes privados como el Club de París, etcétera, etcétera, ¿no? O entre estados. El Estado peruano le paga al Estado norteamericano, por decir, al Estado ruso, al Estado español o al Estado chino, por decir. A ese nivel todavía se manejan, digamos, en términos anuales algunas operaciones. Pero luego, a nivel ya empresa, a nivel personas, ya esa periodicidad ya se ha convertido, digamos, mayoritariamente en mensualidad. Y hay algunos casos de que son incluso quincenales, otros semanales y otros diarios, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ver a veces cuando voy por el mercado, en cualquier mercado de los distritos, ¿no?
por aquí uno va caminando por varios distritos, ¿no? Y a veces estoy por acá por Pueblo Libre, estoy por Breña, estoy por Jesús María, o en Lima, cualquier otro distrito, ¿no? Y en alguna hora del día pasan ahí la gente del municipio, ¿no? La gente del municipio cobrándole a los comerciantes, ¿no? Le cobran a los comerciantes así diariamente, ¿no? Diariamente, ¿no? Una cuota que pagan ahí por utilizar, digamos, el mercado. Y encontramos, digamos, ahí diferentes formas de pago, pues, para los artefactos, para el alquiler de los inmuebles, de muebles, de maquinaria, equipos, etc. Otro concepto, dice, es una sucesión de pagos. Sucesión quiere decir que son varios pagos, ¿no? Sucesión de pagos. Sucesión de pagos. Realizados a periodos fijos, un mes, otro mes, el otro mes, a lo largo de un intervalo de tiempo, que puede ser un año, 2 años, 3 años, ¿no? Luego agregan, ¿no? El valor presente está hablando ahí de P, valor presente P, ¿no? Está hablando ahí de P, valor presente de una anualidad es la suma, dice, de los valores presentes de todos los pagos. En cambio, dice, es que este valor presente más los intereses se convierte, digamos, en el monto, ¿no? Y qué es lo que se va a pagar en el futuro, ¿no? Por eso le decía, digamos, que siempre aquí estamos partiendo de algo, ¿no? Por ejemplo, en un préstamo, ¿no? En un préstamo recibimos aquí esto, recibimos P, ¿no? Hay un plazo ahí, y luego llegamos aquí a una fecha. Aquí tenemos una fecha de inicio y una fecha de término, ¿no? Hemos comenzado con P, que generalmente en un préstamo nosotros recibimos ese préstamo, y al final pagamos el monto correspondiente, ¿no? Y en este plazo no solamente es el tiempo, ¿no? Aquí en cada división, que por lo general es así igual, ¿no? Un mes, otro mes, y meses y más meses, ¿no? Entonces está por acá el interés y el tiempo, ¿no? Se da, digamos, en este contexto. Y entonces, en base a estos datos, que tenemos, que forman parte del interés compuesto, ¿no? Son variables de interés compuesto. A partir de ahí nosotros debemos determinar esta, R. ¿Cuánto equivale R? Y lo podemos determinar a R en base de P o R en base de S. E incluso va a haber en algunos momentos que nos van a dar R y tenemos que determinar el interés correspondiente, o el tiempo, o el plazo. O sea, tenemos ahí varios formulismos que se van a agregar de ahí. Otro concepto, una anualidad es el conjunto de 2 o más flujos de efectivo. Generalmente son así numerosos pagos que vamos a hacer, como dice aquí, 2 o más, en el que dice, a partir del segundo, los periodos de tiempo comprendidos entre el flujo anterior son uniformes. Este periodo uniforme de tiempo, periodo de renta, se le llama así, no es necesariamente un año, sino un intervalo de tiempo fijo, como por ejemplo aquí hace referencia, miren, a una quincena, a un mes, un trimestre, etc. Agregan luego, bajo estas características son ejemplos de anualidades, ¿no? Aquí están los ejemplos. Sueldos, dividendos, ¿no? No habíamos mencionado dividendos, ¿no? Que se entregan anualmente, por ejemplo. Incluso depreciaciones, ¿no?
depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de intangibles, pensiones de enseñanza, pensiones de jubilación, prima de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la anualidad, agrega, el importe de cada flujo, que se le llama ingreso, en algunos casos cuando lo recibimos va a ser ingreso, y en otro caso cuando lo pagamos va a ser egreso. Recibe el nombre de renta, y el conjunto de rentas constituye la anualidad. De acuerdo a este concepto, el conjunto de rentas de un año, lógicamente, se le considera como la anualidad propiamente dicha. Tenemos aquí varias definiciones, ¿no? Dice que las anualidades o rentas son importes que se pagan, ¿no?, a plazos, como las pensiones universitarias, la pensión de jubilación, etcétera, etcétera. Y agrega el siguiente concepto. Una anualidad es una serie o sucesión de pagos, por ejemplo, para una inversión que estamos haciendo, de un préstamo que estamos pagando, la pensión de enseñanza que estamos pagando, el artefacto que estamos pagando, la casa que estamos pagando, etc. Y que esto, en buena cuenta, en la realidad se convierte en depósitos o retiros que se dan en forma periódica y que contienen o están basados en el interés compuesto. Le dije, ¿no?, que todo esto está en el marco del interés compuesto. Generalmente, miren, vamos a tener aquí distintos conceptos que así se van a aparecer, ¿no? Luego, ustedes ya le dan un repaso, miren ahí, tenemos otros conceptos ahí, le dan un repaso, como para entenderlo en toda su magnitud, ¿no? La variable, ¿no? La variable. Ya hemos estado hablando de las variables, como la renta, ¿no? La renta, ¿no? El pago periódico que vamos a hacer, ¿no?, o el cobro periódico, esa es la renta, ¿no? El periodo de pago, que es el tiempo, ¿no?, el plazo total de la anualidad, ¿no?, que puede ser en algunos casos pocos meses, muchos meses, ¿no?, varios años, etcétera, ¿no? La renta anual, ¿no?, la suma, digamos, de todo lo que se paga, ¿no? La tasa, ¿no?, la tasa correspondiente. En todo momento vamos a hablar aquí de tasas, ¿no? Tasas, ¿no? Y hablando de tasas, como ya se dijo anteriormente, en algunos momentos vamos a utilizar las tasas nominales, otras veces las tasas efectivas. En algunos casos vamos a hacer conversiones de nominales a efectivas. Generalmente cuando se convierte una nominal a efectiva, esa nominal es anual y se le convierte a una efectiva de una frecuencia menor, que puede ser un semestre, que puede ser los semestres, los bimestres, los meses, etc. Pero también puede darse, digamos, en sentido contrario, ¿no?, donde tenemos que convertir tasas de menores a periodicidades mayores o a frecuencias mayores, como también ya hemos estado viendo en el ejemplo. Entonces ahí tenemos la variable. Esta es una forma de ver. Otra forma de ver es la siguiente. Dentro de estas variables a cuales se refiere la renta, primero vamos a poner por acá, ¿sí?, renta o anualidad. Y tenemos ahí P, naturalmente el plazo que estamos mencionando, la tasa que va a estar de por medio, y también vamos a encontrar este valor S, ¿no? En este contexto va a circular todo esto. Y que es lo mismo que estamos viendo ahí de fondo, sino simplemente comentado de otra manera, ¿no? Pero esos son los conceptos que se tienen en cuenta, ¿no? Aquí está el detalle, ¿no? El tiempo dice que
ese lapso, ¿no? Que transcurre entre una fecha de comienzo y otra de vencimiento, etcétera, ¿no? El pago generalmente se da en forma periódica, ¿no? Dice que el pago o anualidad o renta, pago también se le llama aquí a esto de la anualidad, le dije pago, anualidad, renta, cuota, son distintos nombres que se le dan. Dice que es el importe o valor de cada uno de los pagos o depósitos o retiros que se hacen. La tasa, ¿no? ¿Qué dice sobre la tasa? Eh, es el interés en todo caso, ¿no? Es la tasa de interés pactada o acordada por las partes, ¿no? Y las partes están el acreedor, que puede ser un banco, y el deudor, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Aquí otra forma de ver los elementos, ¿no? Aquí está el monto, ¿no? El monto M o S, ¿no? Que ya lo había mencionado, ¿no? El valor actual C o P, la tasa, que también lo hemos mencionado, ¿no? Que cuando cuando habla de esta formulita que vemos aquí, de que tenemos una tasa nominal y que al dividirlo entre una frecuencia tal, lo convertimos en tasa efectiva, ¿no? Y luego tenemos el valor de la renta, ¿no? R, ¿no? Que en esencia es de lo que se trata esta parte, ¿no? De determinar R, ¿no? Por arriba, esto se para corriendo por acá. Sale tan pequeñito que no se puede percibir. El número de pagos, ¿no? El número de pagos tiene que ver con el plazo, ¿no? Con el plazo, con el tiempo, que aquí lo menciona justamente en el número de pagos. Y de ahí parece que han sacado esa N de tiempo, ¿no? Número de pagos. Bien, entonces, aquí ejemplo de identificación de los factores, de esto que estamos comentando, ¿no? A ver, acá, la hora va avanzando. Dice, mire, una persona dice adquiere un equipo mediante un contrato de compra-venta, ¿no? Un contrato de compra-venta, ¿no? Luego agrega, ¿no? A plazos. Y ahí hay varios términos que están de por medio, ¿no? O sea, el equipo, el plazo, la tienda de electrodoméstico, que va a ser el proveedor en este caso, el plazo que está aquí a 2 años, por el que se pagará $36 mensuales. Ya, esos $36 mensuales, ¿qué cosa? Es la renta. Aquí nos están dando la renta, ¿eh? Dice, cuotas que han sido financiadas a la tasa del 36% anual. Y entonces dice acá, los factores de la anualidad o renta son, o sea, dentro de este problema que estamos leyendo, ¿cuáles son los factores? Y de tiempo, plazo, ya está, 2 años. Tiempo, plazo, 2 años. Intervalo de pago es de un mes. Por lo tanto, ¿cuántos meses vamos a pagar? 24 meses. 24 meses vamos a pagar. Porque el intervalo o la frecuencia de pago va a ser mensual. Esto es mensual. Luego, pago periódico. Este es el pago periódico. Este es R, como ya le dije, ¿no? Igualmente, pago periódico, pago mensual. Esto también está en meses, ¿verdad? Y luego, lógicamente, 36 por 12, la renta anual va a ser estos 432. Que no es otra cosa que a 36 por 12, y lo vamos a comprobar, ¿no? 36 por 12, efectivamente 432, que hace referencia, digamos, a los pagos de un año, Si quisiéramos, digamos, ahí determinar a grosso modo, porque no estamos aplicando ninguna fórmula. Si voy a pagar en un año 432, en 2 años, ¿cuánto voy a pagar, no?
Simplemente multiplicamos ahí y al final teníamos que pagar 864 dólares por ese equipo que estamos adquiriendo, ¿no? Luego da un ejemplo, la tasa de interés efectiva anual es de 36%. Pero aquí arriba, mire, no habla de tasa efectiva mensual. Sí dice, ¿no? Acá arriba el problema dice 36% efectivo anual. De modo que está claro. Porque a veces cuando no dice efectivo anual se entiende como que estamos tratando de una tasa nominal. Entonces aquí se trata de convertir una tasa efectiva anual en una tasa efectiva mensual. Por eso, digamos, la formulita aquí que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ahí la fórmula que se está reemplazando aquí. Uy, ¿dónde está esto? Esto recordad que viene de acá, ¿no? Esto que nosotros también lo hemos expresado así, como tasa mensual, tasa efectiva mensual, igual a, abrimos paréntesis, 1 más la tasa efectiva anual, ¿no? Tasa efectiva anual elevada aquí a la raíz de 12, por raíz de este número, ¿no? Raíz de 12 menos 1. Esa es la fórmula original. Y de ahí se ha reemplazado los valores de acá y ya tenemos ahí eso. Pero ¿cuánto sale esa tasa? Vamos a determinarlo, ¿no? 1.36, le elevamos ahí, le sacamos la raíz doceava, 1 entre 12, todo esto menos 1, y ya tenemos ahí la tasa, ¿no? En entero sería 2.60, ¿no? Redondeando 2.60 mensual, ¿no? Eso es lo que vamos a pagar, 2.60 mensual. Miren, aquí en este caso todos los datos están, digamos, ya formulados, porque simplemente nos permite, digamos, identificar los datos, porque el caso está desarrollado. Simplemente sirve para identificar los componentes o factores o elementos o variables de la anualidad. Pero cuando nos van a dar un problema, va a variar ligeramente, ¿no? Porque ahí sí tenemos que determinar pues algún concepto, ¿no? Y ese concepto que generalmente vamos a terminar va a ser este, ¿no? La renta, ¿no? El pago periódico, este pago periódico. Este pago periódico que es R, ese es lo que normalmente vamos a determinar. Para lo cual vamos a partir del monto de estos 864 que hemos dicho, que sería el monto, ¿no? O del valor del equipo, ¿no? También si nos dieran el valor del equipo original, el valor original, ¿no? Sin intereses. Hay varias formas de calcular todo eso, ¿no? Los tipos, ¿no? Ya le mencioné, aquí hay una tipología bastante abundante, ¿no? Bastante abundante, ¿no? Por ejemplo, se habla ahí de anualidades ciertas, de anualidades contingentes. Por acá se habla de anualidades ordinarias o vencidas, ¿no? La más común justamente es este tipo de anualidad, lo voy a subrayar, ¿eh? Es este tipo de anualidad, ordinaria o vencida, es la más común, ¿no? Recibo un préstamo y lo pago a fin de mes, a fin del bimestre, a fin del trimestre, de acuerdo, digamos, con el contrato. Por eso le llaman ordinaria, porque es la más común, y vencida es cuando vence el plazo correspondiente, ahí se paga. Pero van a ver, digamos, anualidades como esta que continuamos por acá. Está acá, por ejemplo, cuando dice anualidades aquí inmediatas. Inmediatas son aquellas que se pagan al inicio, ¿no? Anticipadamente, ¿no? O estas otras que son diferidas,
que se pagan posteriormente, después de 1 o 2 meses, después que de acuerdo con el contrato que se haya hecho, ¿no? Es muy común método diferido, por ejemplo, en una empresa nueva. Un banco, uno va a un banco, uno tiene su empresa y va a un banco y le dice, mira, este es el negocio nuevo, no te puedo pagar el primero ni segundo mes, pero al tercer mes ya me comprometo a pagarte, porque mi negocio es nuevo, tengo que entrar al mercado, tengo que comenzar a publicitar, y recién me estaré haciendo mi clientela, etcétera, etcétera. Y los bancos entienden todo eso, ¿no? Y los bancos, como tienen dinero para prestar, te prestan, ¿no? Siempre y cuando, digamos, le des cierta seguridad de la devolución correspondiente, ¿no? Y entonces también tenemos ahí anualidades simples y generales y otras por acá, miren, entramos por aquí a los detalles, ¿no? A los detalles de las anualidades. Y ahí hay varias formas de ver, ¿no? Varias formas de ver con sus conceptos, sus detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí otra forma de clasificar según la fecha de ejecución. Ya mencionamos esto de la inmediata o anticipada, la diferida, ¿no? Bastante comunes, que vamos a tratarlo. O esta que le llaman simple u ordinaria también bastante utilizada. Y también hay otras formas de ver las anualidades. Hay distintas formas de ver las anualidades, pero más que esas formas, que son esas tres que he mencionado: adelantada, vencida o diferida, y que justamente lo tenemos aquí en este gráfico para entenderlo mejor. En la gráfica, por ejemplo, ya le dije que esto que está en A es justamente la más común, vencida. Miren, cuando esta flechita cuando esta flechita de capital está ahí hacia abajo, quiere decir que hemos depositado un capital, ha salido un capital de nosotros, estamos haciendo una inversión, ha salido un capital de nosotros, y luego la persona a quien le hemos dado ese dinero, ese capital, ese importe, nos va a devolver y se va a convertir en ingresos periódicos, y que van a pagarse por parte de esta persona, y nosotros vamos a cobrarlo. Cuando está la flecha hacia arriba, quiere decir que nosotros vamos a cobrar, de beneficio para nosotros. Y así tenemos ahí, por ejemplo, tenemos esta gráfica de anualidad vencida, está a 5 meses. Por eso hace referencia, digamos, a que vamos a tener 5 cobros, ¿no? 5 cobros. 5 cobros de 100 soles, de 100.000 soles, cualquier importe que se relacione ahí, pero como vemos ahí, hace referencia a los cobros o pagos iguales y periódicos, mes a mes. En cambio, la anualidad anticipada, que está en B, ¿no? Aquí está en B, aquí está en B. ¿Qué pasa aquí? Miren, a diferencia, aquí desde el periodo cero, es decir que yo en este momento entrego un dinero, y de ese dinero que entrego, inmediatamente estoy cobrando ya una renta, 100, estoy cobrando inmediatamente en ese momento, en el momento cero, ya estoy cobrando la renta. De modo que, pese a que el plazo es en 5 meses, sin embargo, esta se termina pagando en 4 periodos, en 4 meses, considerando, digamos, desde el mes 0 o el momento inicial, el momento de partida, hasta el mes 4. De modo que el último mes ya no se cancela. La gráfica nos da a entender todo eso. En la anualidad diferida, que está aquí como C, ¿qué podemos ver? Que no pagamos o cobramos, ¿no? En este caso, no cobramos en el periodo 0, ni siquiera en el 1, ni siquiera en el 2, sino recién en el periodo 3. ¿Por qué?
porque aquí hay un aplazamiento o diferimiento de 2 meses. Un aplazamiento de 2 meses. Y entonces estamos cobrando al final del tercer mes. ¿Cuándo se van a aplicar estas anualidades? Bueno, es por conveniencia de cada quien, ¿no? Cuando uno se va a un banco, por decir, o a una tienda de artefactos o cualquier otro negocio, debemos estar bien seguros qué tipo de anualidad queremos, vencida, anticipada o diferida. Debemos entender esos conceptos. Si nos conviene en forma vencida, hacemos el contrato por ese tipo, ¿no? Y entonces cada final de periodo pagaremos. Si hacemos un contrato por anualidad vencida, porque queremos pagarlo lo más pronto o cobrarlo lo más pronto, entonces debo entender que voy a cobrar desde el minuto cero, desde el inicio ya estoy cobrando una parte. Y en cambio, digamos, si veo, digamos, que las condiciones no son tan adecuadas como para conseguir los ingresos y comprendo, digamos, a mi cliente, le da un dinero, le da un crédito, y entonces le digo, págame pues después de un mes, después de 2 meses, después de 3 meses, ¿no? Generalmente por ahí están, ¿no? No hay un aplazamiento, digamos, de mucho tiempo. Generalmente ahí llega hasta 3 meses, 2, 3 meses. Ya 4 meses, ya podría ser en cuestiones especiales, ¿no? Generalmente no va por ahí, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí. Bueno, yo lo que quiero comentar lo siguiente aquí. Naturalmente, esta anualidad vencida tiene su fórmula especial. Esta otra tiene su fórmula especial. Esta otra tiene su fórmula especial, ¿no? Y en cada caso aquí se va a tomar ahí en base de P y en base de S. Igualmente acá. Esto se va a tomar en cuenta el valor actual o P y el valor final o S. Y acá también, igualito en todos los casos. P y S van a estar presentes de todas maneras. Además, para todos los casos, naturalmente va a intervenir los otros 2 elementos que faltan ahí, que son aquí la tasa, ¿no? La tasa o el tiempo, digamos, ya que me salió ahí, y el otro, la tasa. Ahí. Y con todos esos elementos comienza, digamos, el formulismo de estos casos, ¿no? Que los iremos viendo ya en las próximas sesiones, ¿no? Bien, ¿algún comentario, por favor? ¿Nada? Bueno, seguramente ya en las clases que van y vienen estarán haciendo los comentarios y seguiremos conversando, ¿no? Bien, a ver, vamos a revisar el chat, de repente hay algún mensaje por acá, ¿qué dicen ahí? Profesor, una consulta. Adelante. En la anualidad diferida, por ese tiempo que no se hace el pago, por ejemplo, usted puso el ejemplo de 1 y 2, ¿hay un monto, hay un interés con una cantidad por pagar aparte? O sea, por ese tiempo que no se ha cancelado nada. Sí, bueno, buena pregunta. Generalmente se paga más intereses, porque el interés está en relación con el plazo. Generalmente, si quieres más aplazamiento, te van a aumentar la tasa de interés. Eso es lo que ocurre generalmente, ¿no? Y aprovecho ahí el comentario que hace para agregar lo siguiente. En esos periodos de aplazar, en algunos casos se conviene en que se pague
que no se amortice, digamos, el capital, pero sí se pague los intereses. Va a depender, digamos, de cuál es el trato. Si el trato es no pagar ni capital ni intereses, en buena hora. Pero si el trato dice que te aplazo, pero tiene que pagar intereses, tendrá que pagarse los intereses correspondientes en esa cuota. En ese caso, si vas a pagar intereses por esos periodos de aplazamiento, ya no aumenta la tasa, ¿no? Porque los intereses van a ser los mismos, simplemente que el capital, digamos, se está aplazando. No, y así los intereses van a ser más el tiempo que no han cancelado. Creo que se llama, profesor, periodo de gracia. Que si no, Parece que los bancos cobran intereses, a veces más comisiones, si tuvieran de cada, todo lo que ellos cobran, aparte de los intereses. sí, es sinónimo el famoso plazo de gracia que le llaman. Así es, así es. Ya, profesor, gracias. A usted. Bien, bien, no hay ningún Profesor, otro. Adelante, diga. profesor, las diapositivas que ha usado hoy día no están en el Teams. Sí está, sí está. Son otros temas, es otro tema que está como semana 9 y semana 10 en el Teams. Así. Sí, creo que se confundió. A ver, lo voy a revisar y lo voy a cargar nuevamente. Gracias por avisarme, ¿eh? Ya, Gracias, profesor. gracias. Bien, lo dejamos ahí, gracias. Quedamos ahí, ¿eh?